Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy en este tutorial vengo a enseñaros cómo podéis hacer un horario como este para la vuelta al cole. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un folio en blanco y en él vamos a hacer un dibujo en uno de los laterales. Yo, como estáis viendo aquí, voy a hacer este dibujo que es de un estudiante que va de vuelta al cole. Entonces voy a dibujar así la carita, el pelo, también he puesto un lazo y ahora, como veis, dibujo los ojos y vamos haciendo todos los detalles del adorno que queráis poner en vuestro horario. Como veis, poco a poco podemos ir dando forma y ahora dibujo el cuello y voy a hacer como una especie de babi para que quede más chulo nuestro horario. Así que hago así como una batita, la pongo dos bolsillos laterales, los botones y ahora hago las mangas y las manos. En este brazo le voy a poner un libro, como que lleva un cuaderno. Dibujamos las piernas y ahora voy a terminar con el pelo. He hecho una coleta, voy a hacer otra al otro lado. Y ahora voy a continuar haciendo la cuadrícula para hacer nuestro horario. Yo la voy a hacer a mano alzada para que veáis un poco la idea de lo que os quiero enseñar, pero si queréis que os quede perfecta tenéis que coger las medidas y dividirlo con una regla a partes iguales y así os quedará la cuadrícula perfectamente hecha. Ahora voy a hacer unas rayas de forma horizontal para ir haciendo esos pequeños rectángulos que vamos a utilizar para nuestro horario. Así que vamos trazando todas estas líneas y una vez que tengamos esta cuadrícula vamos a poner los días de la semana en la parte de arriba. Como veis, yo he escogido un rotulador de color azul, voy a poner de lunes a sábado y en la última columna la voy a dividir en sábado en la parte de arriba y aquí voy a poner domingo, porque como es el fin de semana simplemente voy a dejar ese espacio para los recordatorios importantes. Ahora voy a recuadrar un poquito más esta zona en color azul para que se vean un poco más los días y ahora cada día de la semana lo voy a recuadrar con un rotulador de diferente color, como por ejemplo el lunes lo vamos a poner en color amarillo. Para el martes voy a elegir un color violeta. Para el miércoles utilizaremos un rojo más intenso. Y así vamos a ir completando todos los días de la semana, cada uno con un color diferente. Llegamos al jueves y volvemos a poner un color azul. Para el viernes lo marcamos de color verde. Y aquí ya llegaríamos al fin de semana, que recuadraríamos la pequeña parte del sábado para poner actividades importantes que tengamos y también la parte del domingo. Uno lo voy a hacer en naranja y el otro lo voy a hacer en color amarillo. Ahora en la parte de la primera columna voy a poner las horas y voy a subrayar un poco los días de la semana con un rotulador de color negro. Vamos a colorear toda esta parte de los días de la semana para que quede un poco más resaltado del resto de columnas. Y en la parte de las horas voy a ir colocando desde las 9 de la mañana, vamos a ir rellenando todas las columnas hasta la última. Como veis, pongo de 8 a 9, de 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6, que sería la última columna, y ahora todo ello lo voy a pintar con una pintura de color rosa para dar un toque más intenso a esa parte. Y la casilla donde pone horas lo voy a dar con el mismo rosa, pero voy a apretar un poquito más para que quede el color más intenso.
Ahora es momento de colorear nuestro dibujo, así que vamos a utilizar pinturas de diferentes colores y vamos a ir dando las tonalidades que queramos. Para la cara yo voy a utilizar este color carne, que es clarito, para pintar toda la cara, las manos y también las piernas. Para el lazo voy a utilizar el color rosa, ese mismo tono que he utilizado en la columna de las horas. Y le voy a dar un poco de colorete también para que quede más graciosa. Para el pelo podéis utilizar el color amarillo o color marrón o negro, el que queráis para poner el tono del cabello. Yo voy a utilizar este tono marrón, que es como color castaño, y voy a ir pintando todo el pelo. Ahora ya solamente nos quedaría colorear lo que es el vestido y yo voy a hacerle como unas rayitas, voy a coger la pintura de color rosa y voy a hacer unas rayitas todo él para que quede así más gracioso y que no sea simplemente un color uniforme. Así que hacemos unas líneas laterales, las vamos poniendo de la forma que nosotros veamos para que quede más gracioso y se vea como la forma de los dobleces de la ropa. Y vamos rellenando toda esta parte de nuestro dibujo. Y ahora para el cuaderno pues le voy a dar un toque de amarillo para que quede más resaltada esa parte. Y ahora vuelvo a coger un color de pintura más intenso para el cabello y voy a dar unos toques para que queden como unas sombras y que el dibujo quede más bonito. Como veis queda como más resaltado todo el borde y nos va a quedar más gracioso. Primero hacemos el pelo, ahora vamos a decorar un poco el lazo en los bordes, lo vamos a dar con un rojo un poco intenso para que resalte y también lo vamos a hacer alrededor de todo el vestido. Y ya por último en la zona de la carita vamos a coger un naranja más intenso que el que hemos dado antes y vamos a hacer lo mismo en los laterales y los bordes, vamos a dar un tono más intenso para que quede como con relieve. Ya para finalizar vamos a coger nuestros rotuladores y en la parte de arriba vamos a escribir con unas letras grandes horario y cada letra la vamos a hacer de un color diferente. Yo voy cambiando de color de rotulador y voy haciendo estas letras hasta completar la palabra horario. Y aquí tendríamos nuestro horario terminado, así que espero que os haya gustado esta manualidad y si es así podéis suscribiros al canal, darle like y compartirlo y nos vemos muy pronto por aquí con muchas más manualidades para vosotros. Aquí os dejo el link a otros dos vídeos por si queréis verlo. ¡Adiós!